despresurizados en el espacio, con menos de 20 segundos para reaccionar mientras descendían de regreso a la Tierra. Estos 3 cosmonautas quedaron atrapados en el desastre más terrible ocurrido en el cosmos. Lo que empezó como una misión cuidadosamente planificada culminó en un auténtico horror. Lo que ocurrió después resulta verdaderamente perturbador. El 29 de junio de 1971, a bordo de la Salyut 1, la primera estación espacial en órbita del mundo, Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev se preparaban para regresar a casa tras 22 días de experimentos científicos y se desacoplan de la estación, listos para reingresar en la atmósfera terrestre. Pero mientras la Unión Soviética celebraba su histórica misión de retorno con emisiones televisivas controladas, la tripulación estaba a punto de escribir su nombre en la historia por una razón mucho más oscura. Solo tuvieron 4 días de aviso antes del lanzamiento, ya que se creía que un miembro clave del equipo original padecía tuberculosis. Como respaldo, 2 de ellos estaban en el espacio por primera vez, lo que ocasionó tensiones entre el comandante Dobrovolsky y el ingeniero de vuelo más experimentado, Vladislav Volkov. Para colmo, un incendio eléctrico ocurrido el 16 de junio obligó a la Salyut 1 a utilizar energía de reserva. El control terrestre insistió en que la estación era segura, pero los astronautas no estaban convencidos. Querían terminar la misión antes de lo previsto. Esta decisión repentina pudo haber sido motivada por el temor, por un miedo a algo que el gobierno soviético se negaba a aceptar. Sin embargo, no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Su tan esperada aventura espacial estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Conocidas como las grabaciones de Torre Bert, un equipo internacional de voluntarios especializados vigilaba las transmisiones soviéticas durante la década de 1960. Comenzó como un pasatiempo, pero pronto descubrieron que algo andaba mal cuando tradujeron frenéticamente llamadas de auxilio y conversaciones llenas de pánico de los cosmonautas que se desviaban de su curso. Lo más inquietante fue que, en 1961, detectaron una respiración dificultosa y un suave latido. Un cirujano de renombre confirmó posteriormente que se trataba del ritmo de un corazón moribundo. De ser cierto, sus análisis sugieren que la Unión Soviética encubrió varias muertes de cosmonautas que se alejaban a la deriva en el espacio. Ese temor pudo haber sido una de las razones por las que los tripulantes decidieron abandonar la misión, pero el control en tierra se negó. Los hombres permanecieron en la estación, continuando con sus experimentos, y la situación se deterioró considerablemente. La tensión constante y la falta de descanso afectaron severamente a la tripulación. Lo más alarmante fue que Volkov, el más experimentado, se volvió irritable y empezó a cometer errores críticos. Durante la semana siguiente, los médicos monitorean de cerca su deterioro psicológico. Sin embargo, también se preocupaban por su salud física. El ejercicio diario era fundamental en condiciones de gravedad cero para evitar la pérdida muscular, pero la cinta de correr hacía vibrar los paneles solares y las antenas de la Salyut 1, por lo que se abstuvieron de usarla durante su estancia. Para el 24 de junio, la tripulación, agotada, había cumplido con sus objetivos de investigación. Por ello, el control en tierra decidió acortar la misión 6 días antes, con el regreso previsto para el 30 de junio, 24 días después del lanzamiento, incluyendo el tiempo de tránsito. La noticia motivó de inmediato a los cosmonautas. Tras cargar sus datos en la Soyuz 11, la encendieron el 29 de junio y comenzaron los preparativos para el descenso. Durante la reentrada, la nave se dividiría en 3 compartimentos: los módulos orbital, de servicio y de descenso. Estos se separaron mediante escotillas y se eyectaron automáticamente al disparar 6 proyectiles explosivos en secuencia, uno tras otro. En el estrecho módulo de descenso abordaron la tripulación con el equipo mínimo necesario para caber en ese reducido espacio. Sin embargo, cuando llegó el momento de desacoplarse, Volkov tuvo dificultades para sellar la escotilla del módulo de descenso. Con la ayuda del control en tierra, logró apretar lo suficiente para pasar una prueba de presión y Dobrovolsky desacoplar la Soyuz 11 a las 18:28. Se esperaba un regreso directo. Lo que desconocían era que algo estaba a punto de salir terriblemente mal. A las 22:35, Dobrovolsky activó un retrocohete durante 187 segundos, disminuyendo la velocidad de la nave para el reingreso a la atmósfera. 9 minutos más tarde, a 169 kilómetros de altitud, la Soyuz 11 inició la secuencia de separación.
Sin embargo, los dispositivos explosivos fallaron y se detonaron todos simultáneamente. Los cosmonautas no recibieron ninguna advertencia. Una poderosa explosión sacudió el módulo de descenso con una fuerza extrema, abriendo su válvula de regulación de presión por un margen mínimo. Mientras sonaban las alarmas, la cabina perdió instantáneamente el 99% de su presión, aspirando aire hacia el vacío espacial a más de 965 km por hora. Los tripulantes apagaron el transmisor de radio del módulo y se desabrocharon los cinturones, intentando desesperadamente localizar la fuga silbante. Pero sin trajes presurizados, sus cuerpos estaban indefensos. El oxígeno escapaba de sus pulmones y del torrente sanguíneo, triplicando su ritmo respiratorio en apenas 4 segundos. Cada respiración agitada solo agravaba su asfixia, privando a sus cerebros de oxígeno. Pronto, sus neuronas comenzaron a fallar y se formaron burbujas de nitrógeno en sus venas. Gritaban de dolor, retorciéndose sin control, mientras punzantes dolores les desgarraban las articulaciones. La abrupta caída de presión rompió los vasos sanguíneos en sus ojos y oídos. Líneas rojas cruzaban sus rostros, y los hombres quedaron sordos ante el horror que se desarrollaba a su alrededor. Mareados y confundidos, los cosmonautas intentaron salvarse, pero estaban perdiendo fluidos vitales. La humedad en sus ojos y bocas burbujeaba, dejando una sensación efervescente en sus lenguas. Con la piel completamente deshidratada, sus manos y rostros se hincharon grotescamente por la expansión de gases en sus cuerpos. A los 10 segundos de la explosión, su visión se tornó borrosa, sumiéndose en la oscuridad. Lo último que vieron fue la cabina empeñándose. Uno tras otro, perdieron el conocimiento con sus corazones latiendo erráticamente, luchando contra una grave hemorragia interna. Mientras tanto, el mundo observaba con expectativa, aguardando su regreso triunfal. Cuando la Soyuz 11 atravesó la atmósfera terrestre a las 23:47, su telemetría no mostró daños visibles. El centro de control pensó que solo era cuestión de tiempo antes de que los cosmonautas restablecieran la comunicación por radio. Sin embargo, comenzaron a temer lo peor mientras rastreaban su progreso más allá de la zona de apagón habitual, donde el plasma sobrecalentado interrumpe brevemente las señales. El módulo concluyó silenciosamente su descenso automático, aterrizando en el centro de Kazajistán 25 minutos después. El personal de rescate aterrizó poco después y llamó al módulo para brindarles una cálida bienvenida, digna de héroes. Pero no respondieron. Los rescatistas abrieron la escotilla solo para encontrar rostros vacíos con manchas azul oscuro mirándolos. Sorprendentemente, Patsayev fue hallado cerca de la válvula de ventilación, mientras que Dobrovolsky estaba atrapado en los cinturones de su asiento con una lista de verificación a su lado. A pesar de los efectos devastadores de la descompresión, mantuvieron la compostura durante toda la operación. Dobrovolsky aún estaba caliente al tacto, por lo que el equipo de recuperación inmediatamente le practicó reanimación cardiopulmonar. Pero ya era demasiado tarde. Su estado fue reportado al centro de control mediante un mensaje cifrado: 111, un código que indicaba fatalidad. El gobierno soviético trasladó sus restos al principal hospital militar de Burdenko para realizarles la autopsia. Los resultados revelaron un escenario desolador. Los cosmonautas habían sucumbido a la asfixia. Sin embargo, también sufrieron hipoxia y una insuficiencia orgánica catastrófica debido a un bloqueo circulatorio. La Unión Soviética anunció la noticia unas horas después y organizó un funeral de Estado en la Plaza Roja de Moscú el 1 de julio. Pero en secreto, los ingenieros hicieron un hallazgo incriminatorio. La cabina no había sido sometida a pruebas para soportar los impactos estructurales más severos, y su válvula de presión era una trampa mortal conocida. El comandante original de la misión, Alexei Leonov, desconfiaba de que la válvula se cerrará automáticamente. Había detectado anomalías en el simulador y aconsejó a la tripulación que la cerraran manualmente, pero estaba oculta bajo un asiento y tardó más de 1 minuto en cerrarse. 20 segundos más de los que la tripulación pudo sobrevivir. Sin un sistema de emergencia de anulación ni alertas, no tuvieron ninguna oportunidad de salvarse. Los soviéticos ocultaron los fallos de diseño para proteger el orgullo nacional. Tras 2 años de especulaciones, finalmente revelaron la verdad a la NASA durante la misión conjunta Apolo-Soyuz en 1973. A cambio, la NASA compartió sus descubrimientos del desastre del Apolo 13. La tragedia llevó a un rediseño completo de la nave Soyuz. Se reforzaron las válvulas de presión, se incorporó equipo de emergencia y se instaló una manija accesible para la válvula de ventilación en las futuras cabinas.
Lo más destacado fue la obligatoriedad de usar trajes presurizados, una medida que salva vidas hasta hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te sorprendió más.